Hace un tiempo contaba mi actividad gremial, mi primera actividad gremial fue clandestina, es decir, el ministro de Trabajo era el coronel Volentini. Entonces teníamos nuestro lugar de trabajo en el centro de Montevideo, Mercedes y Cuarén, y entonces el lugar de reunión de incipiente asociación de funcionarios que se estaba formando era en un boliche que quedaba a la vuelta. Entonces una vez haciendo balance, ¿qué me había quedado de aquella actividad gremial? Bueno, el reconocimiento, conocer a alguna gente verdaderamente muy valiosa y haber conocido la grapa. Se tomaban el boliche. Esto quedó grabado, y con miel, que te mejoraba mucho la voz. Y a partir de ese cuento surgió alguien que la grapa miel la había descubierto en una actuación dice, habíamos ido a un encuentro de teatro. Digo, encuentro de teatro, porque yo creo que se dicen siempre de la gente de teatro y demás. Y dice, no, dice, eran de coros, dice, y andábamos con la voz jorobada, entonces lo que tomamos fue grapa miel. Y digo, ¿te mejoró la voz? Dice, no sé, dice, pero después fuimos a cantar y cantamos. Claro, es decir, te bajaban las inhibiciones. Qué horrible que esas primeras palabras queden grabadas y después se difundan y tengan 17 visualizaciones, 18, no pasamos de eso, así que no hay demasiado. Pero quién sabe quién está mirando esto y sabiendo que ustedes están escuchando. Estamos con nuestro fondo habitual y estamos... Pero caramba. Yo quiero identificar, porque ella busca tener un público cautivo. Ahí está, por favor. Se va a parar. Como la gente de la comisión no ha hablado, yo que no pertenezco, le quería preguntar. UNI3 marcó como finalización de los cursos el 15 de noviembre. Es opcional para los animadores que quieran seguir hasta fin de noviembre. Para que usted lo piense, si lo tiene pensado, dígalo ya, y si no, la próxima. Sin presión. Por lo menos me da chance de participar en mi taller, porque es mío. Pero usted decide. Gracias. Único tema es el 15 de noviembre es viernes, por lo tanto el miércoles es 12. Sí. Y el 12 hay elecciones universitarias. No me diga que no va a estar. Y estoy convocado. No he dicho nada al respecto todavía. Estoy convocado por la Corte para actuar en las mesas. Pero probablemente entre las 4 y las 6 no haya demasiado problema. Pero eso lo puedo ajustar mucho más cerca de la fecha. Eso no tiene nada que ver con lo que yo le pregunté. Sí, porque, a ver, yo termino el 12. El tema es que si el 12 no pudiera por las elecciones universitarias, lo voy a terminar diciendo. El 12. Claro, pero el 12 le digo que son elecciones universitarias. Entonces, en vez de lo hacemos el 19. Entonces, si no lo hacemos el 12, lo hacemos el 19. Que las cambien. Ese es el voluntarismo mágico. Pero, caramba. eso después se va a ver. Si voy a seguir hasta el 30, y depende del entusiasmo que ustedes tengan, yo qué sé. ¿Cómo sabes qué entusiasmo vas a tener el 19, el 26 de noviembre? Deseando que llegue el próximo año. Si no, ¿con quién voy a discutir? Conmigo no, porque me perdió. Ya me perdió. Y como de a uno no se puede discutir, va a discutir solito. Ya usó el tiempo, Teresita, lo tienen contabilizado, ¿verdad? No más.
¡pa! Esto es todo un adelanto que estoy haciendo, es adelantarles el temario que vamos a hacer. Y el temario que vamos a hacer es, la primera parte va a ser adagios latinos y tópicos literarios, y después vamos a entrar en la novela. ¿Qué es esto de adagios latinos y tópicos literarios? Estás muy sensible, por eso te pateé. Murió hace unos pocos días, murió Veríssimo, un escritor brasileño portoalegrense, gaúcho. Yo tengo mis dudas, ¿y Érico? Porque hay un escritor muy serio y este es un escritor más al gusto mío. Pero póngale que fuera, él escribía en periódicos de Porto Alegre y tenía un personaje que se llamaba el analista de Valle. El analista de Valle, próximo a la frontera nuestra, en el territorio de Río Grande del Sur. Era un psicoanalista que tenía un cuero de oveja, tenía una cabeza de vaca donde él se sentaba y atendía a sus clientes. Y de ahí viene ahí viene que te toque por la sensibilidad. Cuando recibía a sus pacientes, es decir, entonces lo recibía por primera vez y con sus pacientes masculinos aplicaba este método. Supóngase que el hombre venía muy complicado con todas sus perturbaciones, con todos sus problemas, ¿no? Entonces él empezaba a hablar y este hombre le ponía las manos en los hombros, subía fuertemente la rodilla y se la encajaba en la entrepierna de su paciente, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene para los adultos masculinos. Me están mirando con cara de que entienden. Entonces el otro hombre se derrumbaba, ¿no? Dice: decime, ¿dónde están ahora tus problemas anteriores? ¿No? Es decir, yo qué sencillo que es hacer entender de que ciertas cosas son simplemente, y otras son importantes. Adagios latinos y tópicos literarios. Estoy hablando, busquen el analista de Valle y verdaderamente es una lectura muy interesante. Estuvimos viendo adagios latinos, ¿no? Es decir, bueno, hablamos de ¿se acuerdan? Vincit y partitur. Ah, ¿no se acuerdan que no, usted no, porque usted no vino. Usted no vino, fue la clase pasada. Sí. Y adagio me suena música. Vence quien resiste, vence quien. Es decir, pero no en un sentido de resistencia pasiva, sino el que resiste activamente, un principio estoico. Otro principio estoico, peráspera, recién lo decíamos, adastra, desde las dificultades, casi tiro todo, desde las dificultades hacia las estrellas, es decir, pasando por las dificultades, la superación a través del esfuerzo, principios estoicos. Cosas que estamos viendo en los cuentos que estábamos tratando, es decir, el del biógrafo, aquel ¿de qué nos hablaba? De tempus fugit. Tempus fugit. Fugit, fugacidad, huye, ¿cierto? La fugacidad del tiempo. El tiempo es fugaz y unido con ese, un viejo tópico literario nuestro, el ubi sunt, es decir, el tiempo huye, el tiempo fluye, el tiempo escapa, el tiempo es breve, bueno, y ubi sunt, ¿dónde están? Es decir, todas aquellas cosas que nos estaba hablando el Cuca Esclavo, por ejemplo, es decir, todas aquellas salas de barrio, aquellas, ¿dónde están? Es decir, el tiempo ha pasado, las cosas pasan. ¿Y qué nos queda eso en la literatura? Que estos son tópicos literarios, obras
que siempre están repitiendo estas mismas acciones. Vinculado con eso, el memento mori, reconócete mortal, recuérdate que eres mortal. Es decir, fuera de toda aquella soberbia que pudieras tener, los franciscanos mismos el memento mori lo ponen en sus azulejos, en sus decoraciones, ¿con qué? Con una corona, el poder terrenal, la mitra del Papa, con un esqueleto mostrando la temporalidad de las cosas terrenales. ¿Sí? Entonces todas estas cosas están sumamente unidas y el memento mori recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir. Y unidas con esas, el carpe diem, es decir, bueno, está bien, el tiempo huye, el tiempo vuela, las cosas que quedaron atrás, que hemos perdido, recuerda que eres mortal. Bueno, ¿y qué nos queda de todo eso? Carpe diem, es decir, disfruta el hoy, disfruta el ahora, disfruta el momento. Volví a ver la película. ¿Cuál? Está la de los poetas muertos. Está en Netflix. Es decir, en la sociedad de los poetas muertos, el docente lleva a los gurises a ver fotos de ex estudiantes en grupo, en batallones del ejército, desde fotos que están en color sepia. Y dice, ¿qué les dicen? ¿Qué les dicen? Carpe diem. Disfruta el ahora. Es una película que termina mal, como nos dice Fontana Rosa, películas, ya no son más películas donde ganan los buenos, nos diría hace rato Sabina, son películas que terminan pa'l carajo, es decir, para hacernos pensar y dejarnos pensar. Y unido con eso también, Flores Mora nos lo dice en su último escrito: o tempora, o mores, o tiempos, o costumbres. Esto entra dentro de las catilinarias, un discurso contra Catilina: o tiempo, o costumbres. Todo este tiempo que pasa y esos cambios que se van produciendo. Quise introducirles estos elementos porque, como el otro día habíamos metido unos aforismos y adagios latinos, estos otros tienen mucha ascendencia y generan verdaderos núcleos en los cuales podemos decir, este cuento se ata con esto de Louis Sunt, ¿dónde están? No es, les puede resultar extraño, pero ya lo hemos dicho en este taller, en algunas otras sesiones, el himno uruguayo al Ubi Sunt es Brindis por Pierrot. ¿No lo vieron a Molina que no pisa más el mar? ¿Dónde está más el bar? ¿Dónde está la gran muñeca? ¿Qué es lo que va recorriendo toda la letra de Jaime Ross? Va recorriendo agrupaciones burgueras, personajes del carnaval, personajes populares que no están más. La citamos este año, no me olvido más del ñato imitando a Dogomar. Es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando de un tipo del boliche que no pisa más el bar. ¿Y de qué me está hablando? Me está hablando de esto, de Louis Sunt. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos? Es decir, el tiempo voló, el tiempo pasó, y el coro, y el propio payaso que canta, el propio Pierrot, está recordándose a sí mismo y transmitiéndonos a todos de que somos mortales. Todo eso, ¿vieron un taller de literatura? ¿Qué se pensaban? ¿Qué se pensaban? Es decir, Brindis por Pierrot, ¿es una canción de carnaval? Sí, es una canción de carnaval, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Pero por qué? ¿Porque le metemos frases en latín? No, porque está inserto
en nosotros, en nuestra cultura, en lo que el autor nos quiere transmitir, todos estos conceptos. Entonces, sesudamente podemos decir, Brindis por Pierrot es un himno al Ubisunt uruguayo de carnaval. Fantástico, titular del diario. Lo fundamental es que Jaime Ross esto lo escribía con 30 y pico de años, haciendo un repaso de agrupaciones carnavalescas que él había visto, otras que no había visto, otras que le habían contado, e incluyéndolas dentro del anecdotario que recorre la canción. Y eso es mucho más fuerte que el análisis que yo puedo hacer que el propio Jaime Ross. Es algo que está inserto en nuestra formación. Entonces, lo dijeron los romanos 5 siglos antes de Cristo, pero siguen estando presentes en la literatura, en el tango, en la murga, en todas las cosas, en todas las expresiones en las que se quiere transmitir esa sensación de desasosiego. ¿Por qué? Por reconocerse que uno es mortal. Y que mientras tanto, carpe diem. Que dicen que el Canario Luna cobró un lechón y un casillero de cerveza por la actuación en esa canción. ¿Cierto o no cierto? Forma parte del bagaje que tú te nutres para tu próxima conversación cuando digas, bien, Brindis por Pierrot es un himno del Ubisunt uruguayo. Maravilloso. Hoy ya podemos dar oportunidad. No sé por qué esta diapositiva acá, pero podemos pasar por esta, irnos por esta y por esta. Vamos a ver 2 novelas. Hasta el momento no me había metido con las novelas. No me había metido por las novelas que, al igual que los cuentos, tienen estos elementos. Es decir, esto forma parte de la narrativa. El cuento y la novela son géneros dentro de la narrativa. Todos los elementos de la narrativa están presentes tanto en el cuento como en la novela. ¿Qué sentido tiene? Que a nosotros acá en el taller nos gusta más el tema, a mí me gusta más el tema del cuento. ¿Por qué? Porque no importa que ustedes lo tengan desde antes o no lo tengan, si lo tienen mejor, nos podrá durar una sesión, o en una sesión podremos meter 2 o 3 o 4, o en un mismo cuento podemos tratarlo. Musa de Benedetti nos llevó, no sé, 5 sesiones, no importa, pero es mucho más corto en la extensión. Pero tanto uno como el otro tienen trama, tienen un narrador ficticio que se inventó el autor, tiene personajes. ¿Qué diferencia va a tener la novela? Va a tener mucho más personajes, ¿sí? Probablemente, o podrá tenerle un desarrollo mayor de la personalidad de ese personaje. En cambio, en el cuento, ese personaje va a estar dibujado en unas pocas líneas o en unos pocos párrafos. En cambio, en la novela tengo capítulos para desarrollar. Incluso eso de que es más largo o más corto. Hay cuentos largos que son una novela corta y novelas cortas que son cuentos largos. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando yo me compro un libro así y tiene 12 cuentos, no es lo mismo que cuando me compro un libro así y trae una novela sola. Bueno, esa es la idea. Entonces, hasta el momento, en materia de novelas, no nos habíamos metido. Y hoy nos vamos a meter en 2 novelas. Sí. Sueltitos de cuerpo nomás, nos vamos a meter en 2 novelas. Pero para chivear, es decir, una la vamos a ver y otra vamos a ver un capítulo nada más. Un capítulo. Repito, elementos que tiene la narrativa. Podría venir acá. Esto se aplica para una novela como para un cuento, ¿no? Se aplica para un dibujo, se aplica también para una película. Perfecto. Esto, nosotros hablábamos de un cuento, pero cuando estamos hablando de una novela es exactamente lo mismo. Es decir,
el narrador ficticio de la novela se va a comunicar con un lector ideal en la concepción del autor. Cuidado, en una novela podemos tener multiplicidad de narradores. ¿Sí? Puede haber un capítulo en donde un narrador es un personaje, un capítulo donde un narrador es otro personaje. Es muy probable, porque eso es una potestad del autor. El autor es un semidios, el autor es un mago, el autor es un demiurgo, dijera Borges, que crea un mundo en el cual usted va a entrar como lector. ¿Sí? Entonces tiene la libertad total de hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces, en una novela vamos a tener, igual que en el cuento, vamos a tener una trama, una historia que se está contando. ¿Sí? Pero a diferencia del cuento, le va a dar mucho más libertad a ese autor para irla presentando. Es decir, en el cuento uno va descubriendo y generalmente tiene un desenlace que a uno lo sacude, ¿no? Para hacerlo reír, para emocionarlo, para lo que fuera. En la novela, de pronto viene una descripción y de pronto viene un flashback, viene algo del pasado, o de repente viene algo que está haciendo un prólogo del futuro, está haciendo ya unos elementos del futuro. Entonces, el autor tiene mucho más libertad para contarlo. El narrador puede haber uno o puede haber varios. Personajes. Mientras que en los cuentos son limitadas la cantidad de personajes que intervienen, de forma tal de que uno vaya atesorando esa historia entre el desarrollo de lo que está pasando con este y con este otro. Bueno, en una novela pueden aparecer personajes principales, pueden aparecer personajes secundarios, puede aparecer un protagonista y un antagonista. Está el protagonista, que es el que va llevando adelante la historia, y el antagonista es el que le ofrece dificultades en el desarrollo de esa historia. Un determinado espacio y un determinado tiempo en el que se desarrolla. Miren que estos titulares pueden aplicarse tanto en el cuento como en la novela. ¿Qué va a cambiar? Y bueno, lo que va a cambiar probablemente, y que va a ser, si así es, la extensión. Y va a tener más personajes, va a tener tramas y va a tener subtramas, porque va a tener una trama principal de pronto, pero va a tener historias derivadas. Leímos muchas novelas de ese tipo, ¿cierto? Y que incluso algunas de ellas transformadas en películas. A ver, voy a nombres comerciales de películas y de novelas. Aeropuerto. Eran todas historias de gente que converge en un determinado vuelo. ¿Sí? Entonces, la azafata y el piloto que tenían una historia anterior y pues están arriba del vuelo, el otro. ¿Sí? Y todos esos están metidos adentro de un tubo de acero volando a 10.000 metros de altura. ¿Sí? Y ahí tienen la historia completa, porque antes de subirse en el avión, usted tuvo un esbozo de qué era lo que pasaba con cada uno. Y después va a tener el epílogo de cada una de esas subtramas particulares. ¿Se entiende la diferencia? Bien. El primero que vamos a ver es un viejo conocido nuestro, Saccheri. Y la novela que vamos a ver es esta, El funcionamiento general del mundo. Pero simplemente vamos a unas pequeñas líneas que quiero compartir con ustedes. Y esta frase que para nosotros es clave para relacionarnos con este escritor argentino. Él dice en sus entrevistas: hay autores que hacen de la incomprensión un culto. No es mi caso, me encanta que guste lo que escribo, soy así de básico. Es decir, Fontana Rosa, mucho más directo, nos diría: me encanta que venga alguien y me diga, y la palabra es distinta, pero me maté de risa con lo que usted escribió. Fantástico, ¿sí? Ese es Fontana Rosa. Y Saccheri va en la misma línea, me dice: soy así de básico, me gusta que la gente venga y me diga que le gustó lo que yo escribo.
Hay otra gente que dice que hace de la incomprensión un culto. No entendí nada de lo que este tipo escribió. Qué grande que es, ¿no? Es decir, qué grande que es. Yo no entendí nada, pero yo soy una bestia y este tipo es un bocho. Esa misma persona nos dice esto: creo que mi vida sería más fácil si no me importase tanto Independiente. Lástima que dejaría de ser mi vida. Es decir, mi vida sería mucho más fácil si no me importase Peñarol, sin duda. La vida de mi esposa sería mucho más fácil si a mí no me importase Peñarol. Los días que pierde, sobre todo, ¿no? Es decir, los días que pierde. Los días que ganan, somos todos felices. Me siento absolutamente representado con este hombre en esas dos cosas. En esas dos cosas. Es decir, si alguno de ustedes se levantara un día de esto y dice, vos ya hablaste de literatura y no entendí un carajo, qué clase magistral, me sentiría horrible, ¿cierto? Me sentiría espantado. Lo que siempre traté fue poner las cosas exponerlas de una forma tal que hasta yo mismo las pudiera entender y que disfrutara con eso. Bueno, esa es mi idea. Y esto otro también me hace de Saccheri una persona cercana. Y esto otro tiene mucho que ver con su novela. Dice, hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. No saben nada de fútbol. La novela que vamos a esbozar, simplemente esbozar, tiene mucho de esto. Por lo tanto, no se encierren en sus caparazones aquellos que no les gusta el fútbol. ¿No? Autor de guiones, de novelas que se transformaron en guiones de película y que se nota mucho, no en El secreto de sus ojos, que fue su primera novela, pero que sí se nota mucho en Papeles en el viento. Es ya una novela que tiene un ritmo de actuación, tiene un ritmo cinematográfico, los cortes, los capítulos ya están pensados como a un lector ya se lo imagina en formato de película, en formato de actuación. Lo mismo con La Odisea de los Giles, llamada originalmente en la novela La Noche de la Usina. Es decir, son obras que ya fueron planteadas y que el escritor asume el lenguaje cinematográfico, es decir, acaba un corte, acaba un cambio de escena, ¿cierto? Ojo, es lo mismo que nos está sugiriendo cuando estamos leyendo la novela, pero con una perspectiva cinematográfica. Esta otra es una... vamos a usar un término. Esta es una road movie. Ahí está. No sé si está bien dicho, pero... ¿Sí? Esta obra, el funcionamiento general del mundo, aunque el nombre no tenga nada que ver con ¿verdad? ¿Verdad que no sugiere nada, no? El nombre no sugiere nada. El funcionamiento general del mundo. ¿Cómo asumir el funcionamiento general del mundo y su vinculación con esto? Con esto, es decir, la tapa... La tapa... No sé si lo elegiría. No sabes, ¿verdad? Es decir, yo lo elegí, no sé si me lo elegí o me lo regalaron, pero porque era de Saccheri. Entonces, sabía lo que iba a buscar. Sabía lo que iba a... voy a ir a la contratapa. Aparte, las tapas forman parte de la novela. Claro. Las tapas, recuerden lo que hemos hablado, que no solamente es el texto, sino todo lo que está alrededor del texto y la tapa de la novela. Y son unos adolescentes descamisados tomando sol en una superficie plana, que es una terraza, además, porque se ve para abajo, Y entonces, después, cuando uno está leyendo la novela, ve ese planchón de cemento que es utilizado por los gurises como para distenderse, ¿sí? Y estar lejos de las miradas de otra gente. Las ropas son claramente de gurises que estuvieron jugando, un balde que probablemente tenga agua y demás. Bueno, eso forma parte de todo lo que está alrededor del texto. Y esta contratapa
y esta contratapa que también forma parte de esto. Dice, me gusta tu idea, Benítez. Está hablando Benítez, costumbre liceal, es decir, a cómo se le llama a los gurises por su apellido, En la escuela por el nombre, en el liceo por el apellido. Me gusta tu idea, Benítez. ¿Cuál idea, profe? Costumbre rioplatense, cortar. A mis estudiantes yo siempre les dije, no, mi título dice que soy profesor de educación media, por lo tanto no soy profe, soy profesor, y usted va a serlo también, porque ellos estudiaban para profesorado. Entonces digo, ¿le va a gustar que le digan profe? Después me rindieron porque cortaban profe. Me gusta tu idea, Benítez. ¿Cuál idea, profe? Esa, que jugar es como entender el funcionamiento general del mundo. Entonces ahí vas al título. Es decir, alguien con suma habilidad desde la editorial dijo, che, nadie te va a comprar una novela que se llama El funcionamiento general del mundo. O no. Es decir, a menos que digas que es un curso de autoayuda para ver cómo funciona el mundo. Pero si en la contratapa te dicen, jugar es como entender el funcionamiento general del mundo, bueno, capaz que sí. Y es una road movie, ¿por qué? La road movie es una película que se va desarrollando en la carretera, en un camino, ¿cierto? Mientras voy en el camino van pasando cosas. Y las cosas que van pasando son estas. El viaje a las cataratas de Iguazú de Federico Benítez. Me gusta tu idea, Benítez, porque estos son flash, idas para atrás. En las películas es muy común que en determinado momento te aparezca una escena que es de 20 años atrás para explicarte algo de por qué está pasando así en el presente. Entonces, este Benítez que está viajando a las cataratas de Iguazú de Federico Benítez es este Benítez que se estaba comunicando con su profesor o profesora, porque el profe nos deja sin saber si era hombre o mujer. Es una mujer, se llama Musso Papa. Musso Papa es profesora de dibujo de este grupo de adolescentes y los organiza en un campeonato de fútbol. Entonces, el viaje a las cataratas de Iguazú de Federico, vieron que no resisto de adelantarles cosas que vamos a leer casi a continuación. No resisto, no puedo. El viaje a las cataratas de Iguazú de Federico Benítez y sus hijos ya está arreglado, pero un llamado de último momento altera los planes. Una deuda de gratitud vieja e impostergable lo obliga a cambiar de rumbo y encaminarse con esos dos disgustados adolescentes a la rastra hacia la lejana Patagonia. Desde Buenos Aires era el embarque hacia las cataratas del Iguazú. Los gurises van con un bolsito y ropa de verano. Y el padre los levanta y en vez de salir en avión a cataratas del Iguazú, salen en auto a la Patagonia. Dos adolescentes disgustados, dice claramente. Disgustados adolescentes de la rastra hacia la lejana Patagonia. En 4 días de viaje, este hombre ensimismado y torpe, ensimismado es una palabra preciosa, ensimismado, estar volcado en sí mismo, retrotraído, ¿cierto? No comunicativo. Ese hombre ensimismado y torpe les contará a los jóvenes una historia oculta que es la suya y la de su desangelada adolescencia. Cuando algo es desangelado es que carece del más mínimo, de la más mínima gracia. De su adolescencia fue desangelada, no tuvo nada, como el puercoespín, no tuvo una caricia, La suya y la del miren qué nombre, ¿no? Primer torneo interdivisional de fútbol del Colegio Nacional Normal Superior Arturo del Manso, jugado en 1983. Entonces, en ese viaje, en esa road movie, desde Buenos Aires hacia la Patagonia,
4 días, con sus 4 noches, él va a ir interactuando con estos 2 hijos y contándoles esa que es su historia de 1983 de un campeonato de fútbol. Y ese torneo de fútbol, con sus arbitrariedades, con sus trampas, con sus mezquindades, pero también con sus grandezas, con sus luces y con sus sombras, será para ese muchacho de 15 años un laboratorio de la vida del que saldrá transformado. Es muy interesante la contrastación. No la tengo en formato digital. Allá el que me dijo que era una apropiación indebida, no la tengo en formato digital esta novela. La podemos hacer circular para el que la quiera leer. Es muy interesante el diálogo que tiene con sus hijos adolescentes para mostrarle ciertas realidades que ocurrían en 1983 y que en el siglo XXI que se está realizando ese viaje no podían ser catalogadas de normales o aceptables. Bullying, ¿sí? Integración de una chica dentro del equipo. En el 83 podía resultar muy novedoso, mientras que hoy es una práctica corriente, ¿cierto? Bueno, es ese tipo de cosas. Incluso recuerdo un diálogo hablando acerca de uno de los valores hoy puesto más de manifiesto, que es la tolerancia. Que él conversa con su hija con respecto a esa tolerancia, y bueno, no sé cómo aguantabas ese tipo de cosas, papá, y después esa chica que se muestra no tan tolerante con cuestiones que ancestralmente y en forma costumbrista eran la norma. Es decir, no, con eso hay que romper. ¿Cómo? Y tú no eras tan tolerante con respecto a otras cosas, y que no estaban necesariamente mal vistas, sino que, bueno, la nueva norma iba por otro lado. Y como tú misma que dices que hay que ser tolerante, no eres tolerante con estos otros aspectos. Bueno, como sinopsis de esto ya fue más que suficiente, y vamos a pasar a lo que sería la lectura de uno de los capítulos. Es difícil, es muy difícil una novela bajarla a un taller de literatura. Simplemente vamos a ver una caricatura, y para ver una caricatura vamos a ver algún capítulo. Los capítulos se dividen en 2. Los capítulos en los que se va al pasado tienen nombre, y los capítulos de la road movie que va avanzando en la Patagonia tienen un número, ¿tá? Entonces, en este estamos en un capítulo con nombre, entonces estamos hablando de un capítulo del pasado. Y en el pasado están conversando, vamos a empezar con este más cortito, Alegría se llama. Y entonces está hablando... Pasé para atrás. Creo que los estoy perdiendo hoy. ¿No? ¿Están conmigo? ¿Están tan entusiasmados como yo? Bien. Se llama Alegrías. Cuando aparezcan nombres, son compañeros de Federico, ¿cierto? Menos un caso Federico es el padre. Federico es el padre en la actualidad de la novela. Los tiempos, hay tiempos del pasado y tiempos del presente. Federico es, ahí está, Federico Benítez. De todos modos, ni Federico, ni el sordo, ni Esteban, ni los demás hacen el menor gesto que denote que están disfrutando como locos lo que acaba de pasar. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Un grupo de muchachos con los que ellos se llevan mal acaban de ser derrotados en el campeonato. Al ser derrotados son eliminados del campeonato porque era por eliminación. Entonces, volvamos a leer el párrafo. El párrafo dice, uno de los aspectos que a la hija le cae mal es que a uno de los chicos le dijeran sordo.
¿no? Y era porque tenía un aparato para audición. Dice, ¿cómo le iban a decir sordo? Es decir, bueno, era la forma la forma que tenía. De todos modos, ni Federico, ni el sordo, ni Esteban, ni los demás hacen el menor gesto que denote que están disfrutando como locos lo que acaba de pasar. Los otros están eliminados. ¿Ah? Hincha de Nacional cuando Peñarol queda eliminado, hincha de Peñarol cuando el otro queda eliminado. Ah, fantástico. Y no solo es prudencia. Dentro de una hora habrá terminado su propio partido y bien puede suceder que les toque a ellos salir de la cancha igual que los derrotados. Nos aclara el panorama. Es decir, y en esto siempre los que tenemos esta pasión por el fútbol somos muy prudentes. Ni exceso de alegría, ni... ¿Por qué? Porque todo puede cambiar en el próximo partido, ¿cierto? Ahí está. Así que no es solo prudencia, ni buena educación. Saben que quedaría muy mal que empiecen a festejar a los gritos. Claro, exteriorizar el estado de ánimo frente a los otros, a los gritos, tampoco sería bien visto. Es algo más a lo que Federico no encuentra el modo de ponerle nombre. Saccheri tiene esas cosas, es decir, puede estarme hablando Federico, ese hombre ahora maduro que está recordando a su adolescencia, pero siempre logra dar en el clavo con palabras precisas, es decir, y esta sensación, que tire la primera piedra el que esté libre de culpa, de haber sentido alegría por algo malo, lo más mínimo, que el corte de pelo de la de al lado le haya quedado feo, lo que fuera, Dios me permita que no comente nada. pero lo que fuera, es decir, sentir alegría por desgracia ajena, ¿no? Esa es la definición. Bueno, fantástico. Fíjense cómo lo describe. Dice, no es solamente prudencia, dentro de una hora van a jugar ellos, ni buena educación, saben que quedaría muy mal que empiecen a festejar a los gritos. Es algo más a lo que Federico no encuentra el modo de ponerle nombre. Sabemos que estamos contentos, pero no lo podemos exteriorizar, ¿cierto? ¿Y por qué? Entonces ahí sigue. Levanta la mirada y ve que Muso Papa es la profesora de dibujo, ¿está? La profesora de dibujo que los está dirigiendo. Y Eugenia, que vaya usted a saber por qué, termina incorporándose en el equipo y jugando en el puesto de Federico. Les adelanto. Viene cargando los bolsos de todos porque ya van a llamarlos para jugar y porque se los dejaron en el playón como si nada. En el playón de cemento dejaron tirados los bolsos y los van a llamar a jugar. Mete un trotecito hasta ellas y les dice que le alcancen los más pesados. Y Musopapa le dice, ¿estás contento, Benítez? Federico ya le conoce el tono a la profesora. Saccheri es magistral. El asunto no son las preguntas, sino los tonos. El tono de Musopapa les agrega significado a las cosas que dice o pregunta. En ese caso, lo que la profesora está señalándole es qué alegría rara estás sintiendo, ¿no, Benítez? Claro, es decir, ¿qué es lo que está haciendo Saccheri? Está poniendo en letras lo que todo hincha de fútbol ha sentido, pero yo lo generalizo más porque esto es el funcionamiento general del mundo. Lo que hemos sentido cuando al otro que le iba tan bien, se le rayó el coche. Le quedó mal el corte de pelo, se le pinchó la pelota. Esa pelota que no nos prestaba para jugar, se le pinchó. Y no lo podés exteriorizar. No está bien. Y tú sabes que no está bien. Entonces, ¿cómo sigue esto? No se responde, es raro. Te entiendo, pero no te preocupes.
Siempre que te alegrás por la desgracia de otro, te pasa eso. Es una alegría que viene manchada con algo. Federico no la mira, sacude la cabeza mientras que sigue cinchando con los bolsos. Es bruja la mina. Te da vergüenza, dice Federico, completando lo que piensa él o ella o los dos. Te da vergüenza, pero igual te alegrás de que hayan perdido y no podés evitar ni una cosa ni la otra. ¿Y vos pensás que eso es algo del fútbol o algo de la vida? Federico parpadea varias veces porque la pregunta lo sorprende. ¿Qué hace filosofando con Muso Papa a 5 minutos de jugar un partido así de importante? Para mí es del fútbol, pero no viene del fútbol. Se rinde, no consigue explicarlo mejor. Muso Papa suelta una risita. Las risitas de Muso Papa también significan cosas, siempre. ¿Qué le vas a hacer, Benítez? Es así. El fútbol está lleno de cosas que le vienen prestadas de la vida. Y esto es aquello. ¿Está? El fútbol está lleno de cosas que le vienen prestadas de la vida. Me gustó como ejemplo para mostrarles que una novela es mucho más que un cuento, que tiene un montón de cuentos adentro y que hay que hurgar, incluso en mi caso hasta copiándolos mal, más allá del reconocimiento óptico de caracteres, para poder sacar una esencia, poderla comunicar en un taller y tirar un anzuelo para que se enganchen, ¿no? Y hablando de esencia, la explicación del funcionamiento general del mundo es esta que aparece en un capítulo que se llama Juegos. Puedo seguir adelantándoles todo el resto de la novela, pero el motivo del viaje, del road movie y del cambio de destino de Cataratas a la Patagonia es Muso Papa. ¿Está? Años después. Se llama Juegos este capítulo y dice: a lo que voy, Benítez, es que a los juegos para mí están para eso, para simplificarnos la vida hasta un punto en que, caramba, nos sintamos capaces de entenderla, de manejarla, de asirla de algún modo. ¿Qué le plantea Muso Papa a Benítez? Que los juegos es una simplificación de la vida, para que nos sintamos capaces de entenderla a la vida, de manejarla, de asirla de algún modo. Benítez, ese adolescente, dice: asirla, agarrarla, Benítez, agarrar la vida sin que se te desborde, sin que se te derrame por todos lados. Me parece que no la entiendo del todo, profe. El fútbol, pero no solo el fútbol, el juego, cualquier juego nos provoca eso, unas pocas reglas. A este juego se juega así. ¿Seguís sin entenderme? Piensen en cualquier juego, el buraco, el ludo, el truco. ¿Qué te hace? Te acota en ese momento en que estás jugando. ¿A qué? A esas reglas fijas, a esas fichas, a esas cartas, y te quita todo el resto. Entonces, lo que Muso Papa le quiere transmitir, que en definitiva es lo que Saccheri, atrás de Muso Papa, le quiere transmitir al lector. Dice: mira el fútbol entonces, una cancha con ciertos límites, 2 equipos, 2 arcos, un objetivo simple: meter la pelota en un rectángulo empujándola sin las manos. Está desangelando el fútbol, ¿tá? Le está sacando todo, toda
cualidad externa. Dice, bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, es una cancha, 2 equipos, un arco, otro arco, y el objetivo primario que es meter la pelota en ese rectángulo empujándola sin las manos. Un objetivo secundario, que los rivales no hagan lo mismo. Claro, si no, no tiene gracia. Un resultado, el que lo consigue más veces, eso de meter la pelota en el rectángulo, gana. Y ganar es vivir, como perder es morir. 2 metáforas mentirosas como cualquier metáfora. Saccheri es el que se va a meter diciendo que el fútbol es una metáfora de la vida. Sí, puede ser. Dice, ¿y sus cuentos tienen algo que ver con la vida? Sí, eso que nos ha dicho hace un rato. Pero fácil de entender. ¿Ahora me seguís? Claro, estás hablando con un adolescente. ¿Qué son los puntos suspensivos? Yo qué sé, no quiero. Es una profesora, es un adulto, es una adolescencia desangelada, la de Benítez. No quiero desampararme más, no quiero abrirme más contigo, ¿cierto? Entonces no contesta nada. Dice, la vida es un embrollo, Benítez. Personas que te quieren, personas que no, personas que llegan a tu vida, personas que se van. Deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen, ideas que te parecen geniales y son una estupidez. Sueños que te hacen polvo. No sabes cómo plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. Pero en cambio, cuando jugás al fútbol todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales, un deseo, un peligro, una sola manera de seguir la vida, un único modo de espantar la muerte. Nuevamente, puntos suspensivos. ¿A qué? Me parece que ahora lo entendí. Uno no sabe cómo funciona el mundo, nadie. ¿Recuerdan el nombre de la novela? Uno no sabe cómo funciona el mundo, nadie. Pero cuando uno juega a algo que le gusta, parecería que sí. Como si uno encontrase la clave para entender el funcionamiento de todo el mundo. Me gusta tu idea, Benítez. ¿Cuál idea, profe? Esa, que jugar es como entender el funcionamiento general del mundo. Te felicito, es una idea bárbara. Imagínense decirle a un adolescente eso. Dice, ¿y yo tuve esa idea? ¿Usted dice? Claro, Benítez, claro que sí. Ver una novela es distinto si todos tenemos conocimiento de la novela, si todos tenemos el texto. Vamos a intentarlo. Esto fue un intento a partir de una novela que desconocíamos. Esta que les estoy pasando ahora es una novela que desconocemos también, pero que se va a transformar en nuestra conocida a partir por lo menos de un capítulo. ¿Qué ventaja tiene este capítulo que les estoy entregando? Que en general ese capítulo, todos juntos, son 3 hojas. 3 hojas son. Están engrapadas, son 3 hojas. ¿Ah? Sí, algo vimos. Una sinopsis. Acá. Y para demostrártelo tengo hasta la fecha en que la vimos. Mirá, ahí lo tenés. Sesión 3, 23 de abril del 2025. Temario, lo que pasó mientras no nos vimos. Y una de las cosas que había pasado era esto, que se había muerto Vargas Llosa. Entonces estuvimos hablando de Vargas Llosa. Pero no leímos lo que No. Algo spoileamos. Algo adelantamos. Es decir, algo adelantamos. Este es Vargas Llosa con su camiseta de universitario, con su escrito de Maradona y los héroes, con su escrito La pasión laica, la antología de la crítica del fútbol, y este es el libro en el cual hoy vamos a entrar, La tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor tiene
Miren qué fácil que es para mí ir a materiales de abril de este año, ni siquiera los tuve que elaborar. Voy para atrás, voy para adelante y acá estoy. Y acá estoy. Es una novela, es... ¿Eh? No, entre nosotros. Yo doy todo y ellas ocultan todo. Ya me hizo acuerdo de todo. Porque no nos acordábamos, entonces cuando empezó esa parte de que se había enamorado de la tía, entonces dije, intruso del espectáculo. Y ahí nos acordamos. ¿Vieron que es mucho más lindo cuando compartimos? Después contamos que Julia le contestaba. La tía Julia le contestó, claro, la tía Julia le contestó. En la novela hay dos escritores, es una sola novela, la tía Julia y el escribidor, y dos escritores en la ficción. Por un lado está Pedro Camacho, y por otro lado está Marito, que es el alter ego de Vargas, ¿sí? De joven, que está contando su historia que se desarrolla en Lima, ¿sí? Lima y Miraflores, y que está contando su historia de joven, de estudiante, con familia, con amigos, una familia que es un clan enorme, que tiene primos y que tiene tíos y demás. Dentro de los tíos, una hermana de una tía de él, casada con el tío Lucho, es la tía Julia, que se divorcia en Bolivia y que va a Lima. Y que empieza a recibir galanes. Y que Marito y ella se terminan enganchando. ¿Recuerdan? Podemos volver para atrás. Ahí están ellos dos. Esos son la tía Julia y Marito, cuando tenían sus amoríos y que después terminan en matrimonio y se van a vivir a París. Esta es su esposa posterior, que es también parienta, es prima de él. Claro, esta es Llosa de apellido. Ella es Patricia Llosa y él es Vargas Llosa, eso también son primos. Como decían el dicho, siempre buscan el mismo gallinero. Él lo dice. No, pero no soy para España, señora. Yo no te quiero decir lo que busca el hombre, siempre busca lo mismo. No sé si está en el gallinero. Busca lo que lo complementa. Le falta eso. Le falta. Esto queda grabado y si me equivoco, me equivoco. Pero el tío Lucho es casada con una señora de origen boliviano. La hermana de esa señora es la tía Julia con el que él se casa. Y después va a casarse con Patricia Llosa, que es hija del tío Lucho. ¿No? Pero esa, la otra no es pariente. La otra no es pariente. Lo interesante de la tía Julia y el escribidor de la novela es que por un lado se desarrolla la historia de amor de estos dos personajes y en forma paralela se va desarrollando la historia de los radioteatros. Los Genaro, que eran la familia que manejaba la radio en la cual trabajaba Varguitas, tenía dos radios. Una radio que era esta en la que trabajaba Varguitas, que era una radio progresista, con informativos, moderna y demás, y una radio costumbrista donde tocaban los músicos locales, donde se pasaban los radioteatros. Los Genaro compraban los radioteatros a Cuba. Los radioteatros venían en papel de Cuba y se compraban por kilo.
Es decir, nadie podía ponerse a leer el radioteatro y comprarlo por cantidad de palabras o por capítulos o por... No, se compraba por kilo, ¿cierto? Pero había un problema que era que llegaban... ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Cuando llegaba esa... ¿Qué les pasó? Vamos al texto. A este texto sí podemos ir. A este texto podemos ir. Acá está, la tía Julia. Apropiación indebida, esto está en formato PDF. No solamente escucho Veledo, sino que no me olvido. Esto está escrito con la magia de Vargas Llosa, ¿no? Siempre había tenido curiosidad por saber qué plumas manufacturaban esas cereales que entretenían las tardes de mi abuela. Esas historias con las que solía darme de oídos, donde mi tía Laura, mi tía Olga, mi tía Gaby, o en las casas de mis numerosas primas cuando iba a visitarlas. Nuestra familia era bíblica, miraflorina, muy unida. Miraflorina, que era de Miraflores. Miraflores es un sector distinguido en los alrededores de Lima. Sospechaba que los radioteatros se importaban, pero me sorprendía el saber que los Genaros, padre e hijo, no los compraban en México ni en Argentina, sino en Cuba. Los producía la CMQ, una suerte de imperio radiotelevisivo gobernado por Goar Mestre, un caballero de pelos plateados al que alguna vez de paso por Lima había visto cruzar los pasillos de Radio Panamericana solícitamente escoltado por los dueños y ante la mirada reverencial de todo el mundo. Había oído hablar tanto de la CMQ cubana a locutores, animadores y operadores de la radio, para los que representaba algo mítico, lo que el Hollywood de la época para los cineastas, que Javier y yo, mientras tomábamos café en el Branza, alguna vez habíamos dedicado un buen rato a fantasear sobre ese ejército de polígrafos que allá en la distante Habana de palmeras, playas paradisíacas, pistoleros y turistas, en las oficinas aire acondicionadas de la ciudadela de Goar Mestre, debían de producir 8 horas al día en silentes máquinas de escribir ese torrente de adulterios, suicidios, pasiones, encuentros, herencias, devociones, casualidades y crímenes que desde la isla antillana se esparcía por América Latina para cristalizarlo en las voces de los Lucianos Pandos y la Josefina Sánchez, ilusionar las tardes de las abuelas, las tías, las primas y los jubilados de cada país. Luciano Pando y Josefina Sánchez eran los locutores de los radioteatros. Que Vargas Llosa dice que si la gente viera esas voces, claro, como eran en la vida real, jamás nadie los iba a escuchar, ¿no? Que la Josefina Sánchez tenía una papada con bozo, que Luciano Pando era chiquito, enclenque, tenía una voz potente que llenaba los espacios y que hacía soñar a todas las que recibían aquella voz. Y que uno a veces se imagina por la claro. voz algo que no es. Genaro hijo compraba, o más bien la CMQ vendía. Miren que al no leerlo ustedes y leerlo yo, se están perdiendo de leerlo a la velocidad que ustedes quieran. La velocidad que yo le doy es la que a mi entender Vargas Llosa pretendió que esto fuera leído. Son párrafos largos, cargados de un humorismo sarcástico en muchos casos, ¿no? Dice, Genaro hijo compraba, o más bien la CMQ vendía, los radioteatros al peso y por telegrama. Me lo había contado él mismo una tarde después de pasmarse cuando le pregunté si él, sus hermanos o su padre daban el visto bueno a los libretos antes de propalarse. Es decir,
Vargas, el personaje que se crea Vargas Llosa, le pregunta al dueño de la radio y dice, ¿y usted lo lee? Entonces el otro le dice, ¿tú serías capaz de leer 70 kilos de papel? Me repuso mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición de intelectual que me había conferido desde que vio un cuento mío en el Dominical del Comercio. Es decir, claro, el comerciante mirando al intelectual dice, ¿tú leerías 70 kilos de papel? Calcula cuánto tomaría, ¿un mes? ¿2? ¿Quién puede dedicarse un par de meses a leerse un radioteatro? Lo dejamos a la suerte y hasta ahora, felizmente, el Señor de los Milagros nos protege. El Genaro Hijo, hablando del Señor de los Milagros. En los mejores casos, a través de agencias de publicidad o de colegas y amigos, Genaro Hijo siempre va a hablar de Genaro-padre, Genaro-hijo. Genaro Hijo averiguaba cuántos países y con qué resultados de sintonía habían comprado el radioteatro que le ofrecían. En los peores, decidía por los títulos o simplemente a cara o sello. Los radioteatros se vendían al peso porque era una fórmula menos tramposa que la del número de páginas o de palabras, en el sentido de que era la única posible de verificar. Entonces le ponías un peso, es decir, el precio al kilo de peso del argumento, y así te lo llevabas. Entonces imagínense qué era lo que esta gente estaba buscando. Estaban buscando una novela de tantos kilos que durara 4 meses en cartelera. Claro, decía Javier. Javier es un amigo de Vargas. Si no hay tiempo para leerlas, menos todavía para contar esas palabras. Y Genaro lo excitaba la idea de una novela de 68 kilos y 30 gramos, cuyo precio, como el de las vacas, la mantequilla y los huevos, determinaba una balanza. Ahí discrepo, los huevos no se venden en balanza, pero para Varguitas, que nunca debe haber ido al mercado, vaya y pasa. Pero este sistema creaba problemas a los Genaros. Los textos venían plagados de cubanismos, que minutos antes de cada emisión, atención, este texto que vamos a leer está lleno de peruanismos, que minutos antes de cada emisión el propio Luciano y la propia Josefina y sus colegas traducían al peruano como podían. Paréntesis, siempre mal. De otro lado, a veces en el trayecto de La Habana a Lima, en las panzas de los barcos o de los aviones o en las aduanas, las resmas mecanografiadas sufrían deterioros y se perdían capítulos enteros. La humedad los volvía ilegibles, se traspapelaban, los devoraban los ratones del almacén de Radio Central. Como esto se advertía solo a última hora, cuando Genaro Papá repartía los libretos, surgían situaciones angustiosas. Se resolvían salteándose el capítulo perdido y echándose el alma a la espalda, o en casos más graves, enfermando por un día a Luciano Pando o a Josefina Sánchez, de modo que en las 24 horas siguientes se pudieran parchar, resucitar, eliminar, sin excesivos traumas, los gramos o kilos desaparecidos. Como además los precios de la CMQ eran altos, resultó natural que Genaro Hijo se sintiera feliz cuando descubrió la existencia y las dotes prodigiosas de Pedro Camacho. Pedro Camacho va a ser un escritor de radioteatro boliviano que van a incorporar los Genaro en Lima. Y Pedro Camacho va a producir todos los radioteatros de la radio de los Genaro. Y eso se va a empezar Pedro Camacho. Es un ser muy extraño para Varguitas. Se le aparece en su oficina un día una persona y se lleva una máquina de escribir, ¿no? Que no puede cargar, incluso porque era una máquina de escribir pesada, y Genaro lo termina ayudando cuando
entre Vargas y el ayudante que tenía. Vargas era el que escribía las noticias que se pasaban por la radio y las sometía a su revisión, porque al ayudante le gustaban las noticias truculentas, ¿no? Los naufragios donde los pocos sobrevivientes que habían quedado se lo habían comido los tiburones y que a eso a su vez... Entonces esas noticias le encantaban, pero Vargas tenía que salir de facultad o de su cita con la tía Julia o de quien fuera para llegar a revisar y que eso no saliera al aire, ¿no? Entonces recortarles, quitarle adjetivos y demás. Y en esa oficina, que quedaba en el Altillo, aparece Pedro Camacho, un personaje excéntrico, a retirar una máquina de escribir que era la que precisaba. Entonces, cuando estos dos estaban por reaccionar, aparece Genaro padre o hijo y se termina llevando la máquina de escribir, que Pedro Camacho no podía con ella. Así que era un tipo enclenque, bajito, pero con una voz potente y una creación prodigiosa. Y que se mete muy rápido en la Lima de la época, en los barrios de la Lima de la época, en los personajes de la Lima de la época. Entonces escribe sobre el Callao, y escribe, el Callao es el puerto de Lima, escribe sobre un mulato que aparece en un barco de polizón y describe a la policía peruana, el sargento Lituma sin saber qué hacer. Me voy acordando de personajes, es decir, miren que no es exceso de... Hasta yo mismo me estoy sorprendiendo. Pero lo cierto es que en determinado momento toda esa producción que aparece en capítulos mezclados, hay capítulos de los amoríos, de Varguitas con la tía Julio y hay capítulos de los radioteatros. Pero son tantos los radioteatros que hay un momento en que a Camacho se le empiezan a mezclar los personajes. Y eso lo van a ver ustedes en este radioteatro. ¿Ah? Y el radioteatro arranca, este es el capítulo 16. Este es el capítulo 16. Y el capítulo 16 arranca así. Joaquín y Nostroza Belmont, quien habría de estremecer los estadios no metiendo goles, esperen que estoy lejos porque todavía no llegué, no metiendo goles ni atajando penales, sino arbitrando partidos de fútbol, y cuya sed de alcohol dejaría huellas y deudas en los bares de Lima, nació en una de esas residencias que los mandarines, la gente poderosa, se había hecho construir, se construyeron hace 30 años en La Perla, cuando pretendieron convertir a ese baldío en una Copacabana limeña, pretensión malograda por la humedad que, castigo de camello que se obstina en pasar por el ojo de la aguja, devastó gargantas y bronquios de la aristocracia peruana. Párrafo inicial. ¿Tá? Los radioteatros, que dicho sea de paso, esta descripción no es propia de un radioteatro, porque en el radioteatro tienen que ser cosas dialogadas, ¿cierto? Pero lo que Vargas nos va a estar planteando en esta novela va a ser los capítulos que corresponden a novelas de Pedro Camacho, a radioteatro de Pedro Camacho, pero noveladas. Recuerden que Pedro Camacho, el autor ficticio de este radioteatro que ustedes están leyendo, se está desquiciando en el momento en el cual ustedes están leyendo o escuchando este radioteatro. Conclusión, el propio autor, narrador, va a empezar a dudar mientras se le está contando cosas a ustedes si lo que les está contando está bien situado. Pero vayamos a ver los datos. Vamos a compartir internet y vayamos a ver los datos que nos está diciendo. Es decir, gente poderosa que se había construido sus residencias en La Perla, pero que eso no había funcionado. Muy bien. Vayamos al Google Maps
que es un gran desasnador de qué nos está hablando. Entonces, primero que nada, vamos a corroborar que tengo internet. Está disponible. Ahí lo tengo. Bien. Y le pedimos Google Maps. ¿Conocen Google? Sí. Sí, perfecto. No, y le pedimos La Perla, Lima, y ahí nos trae dónde está ubicado el barrio La Perla. Está ubicado sobre la costa, demasiado cerca, es este que está acá, ¿verdad? Acá. Esta es La Perla, ¿sí? Este barrio que está acá. Y está ubicado, el centro de Lima va a quedar hacia adentro. El centro de Lima va a quedar acá, ¿sí? Y acá está La Perla. Demasiado cerca del Callao, es decir, y este es el puerto. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de ese barrio? Que en determinado momento va a perder a la aristocracia y va a pasar a tugurizarse, que es lo que nos está anunciando de alguna manera. Aparte de que había provocado muchos daños bronquiales, nos está diciendo. A propósito, hay un cuento muy bueno de Benedetti que se llama El fin de la disnea. El fin de la disnea, donde el narrador nos habla de un tiempo en el cual las afecciones asmáticas de los montevideanos habían desaparecido con un medicamento que se llamaba el Cur-Inal, supongo de inhalación, ¿sí? Que había hecho desaparecer el asma y los fenómenos asmatiformes para siempre. Imagínense, siempre fuimos con el clima que tenemos húmedo y demás, el tema de las alergias, siempre se sufrió de asma, y particularmente Benedetti era un asmático. Entonces, el narrador en determinado momento que se sentía un poco excluido porque había ido al médico y el médico le había dicho que no era asmático, que simplemente tenía fenómenos asmatiformes, lo cual lo dejaba fuera de un clan de sufrimiento y de congoja. Entonces iba a las reuniones y le decía: ¿y usted cuántas nebulizaciones se hace por día y demás? Y todos sufrían juntos y él estaba medio desplazado porque tenía fenómenos asmatiformes. Bueno, aparece un determinado momento el Curinal y toda la sociedad montevideana lo ve y algunos se resisten a utilizarlo por la angustia de saber si van a perder esa compañera que habían tenido toda la vida. Y bueno, todo, hasta que al final desaparece. El fin de la disnea justamente es ese cuento. ¿Y qué es lo que aparece? No puedo con mi condición de spoileador de cuentos. ¿Qué es lo que aparece? Los clubes de nostálgicos del asma, ¿no? Es decir, y cómo era su respiración, y se comentaban y demás. Como en nuestras reuniones de veteranos cuando... Todo era enfermedad. Fui al médico y me hizo un estudio y me volvió. Hay una regla muy buena para eso. Señora, usted tiene un grupo y proponga una regla que la verdad que la hemos tratado de imponer en nuestros grupos con éxito relativo. Un nieto y una enfermedad por vez. Ya está. Qué bueno. No es propio, eso me llegó, pero después de que le llega uno se lo apropia, ¿no? Es decir, lo podemos hacer en mármol y ponerlo en toda sala de reuniones. ¿Bueno? Tema de conversación: un nieto y una enfermedad por vez. Ya está. Ya usaste tu tiempo, Teresita, ya usaste tu tiempo, Margarita, ya usaste tu tiempo. Acá sí quedan todos marcados. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos ubicado entonces dónde vivía, dónde tenía sus reales esta familia patricia de doble apellido, ¿no? Es decir, ya me olvidé cómo se llamaba. Inostroza Belmont. Y el chico se llamaba Joaquín. Joaquín. Y Joaquín Inostroza Belmont,
Joaquín y Nostroza Belmont. Ojo que acá estamos hablando de alta literatura, estamos hablando de un premio Nobel. Un premio Nobel que va a nombrar en esta novela el fútbol muchas veces, pero muchas veces. Es decir, va a decir, nunca vi a fulano, nunca vi a Pedro Camacho hablando de fútbol, nunca de tal cosa. Es decir, pero fútbol muchas veces. Y un capítulo íntegro de una historia de fútbol. Y el personaje que elige, que es este señor Joaquín y Nostroza Belmont, ¿no?, hará estremecer los estadios. No metiendo goles ni atajando penales, sino arbitrando partidos de fútbol. Que es algo que en general no hace estremecer a los estadios. Recuerden a nuestro personaje dibujado y narrado magistralmente por Julio César Pupo en Entretenimiento Inocente. El juez es un chivo expiatorio de toda nuestra carga emocional semanal, ¿no? Nos ha dicho, así como decíamos de nuestras lecturas de Galeano y otros intelectuales de izquierda, en la que el fútbol era un gran distractor de la conciencia social, de los problemas que vivíamos. Bueno, más allá de eso, era la forma en la que se exorcizaba toda esa carga emocional de la semana y se volvía limpio el lunes al taller, a la oficina, a seguir soportando. Y bueno, eso era lo terrible que tenía, que lejos de hacer esa catarsis, el fútbol era un gran distractor. Bueno, el juez de fútbol cumplía ese propósito, ser el chivo expiatorio, el que era sacrificado sábados y domingos a los efectos de mantener el status quo. Y piensen si todavía no sigue siendo así, si no seguimos discutiendo si no le cobró el penal, si lo echó el mal, si le cobró el VAR, aún con VAR y todo, sigo pensando que a Peñarol le hicieron un gol en offside el otro día. Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos canalizando toda nuestra bronca contra aquel señor de negro. Aquel señor de negro y todo su equipo, y aún más contra el sistema que lo protege. Entonces, como tenemos, los uruguayos nos encantan las teorías conspirativas, vamos a poner detrás de ese sistema, vamos a poner a Paco, o vamos a poner a tal de influencia política, o vamos a poner directamente al club de fútbol rival, no nuestro. Los que manejan los jueces son todos bolsos, entonces, ¡pah!, te la dan. Y mi esposa lo sabe eso porque me lo ha oído murmurar. Yo no sé, porque Ricardo siempre decía, como siempre perdía defensor, sí, él siempre echaba la culpa al juez. Es que la tenían los jueces. La tenían los jueces. Tu marido tenía razón. Tu marido tenía razón. Nos adelantó en este párrafo, porque no es Pedro Camacho es el escritor ficticio, detrás de esto hay una mano muy hábil, en un párrafo nos está adelantando que Joaquín y Nostroza Belmont, no me voy a acordar nunca de ese apellido, va a hacer temblar los estadios arbitrando partidos de fútbol, y cuya sed de alcohol dejaría huellas y deudas en los bares de Lima. Va a ser un alcohólico también. Sí. Ya en un párrafo, nos pintó todo. Nació en una de esas residencias de los mandarines, construyeron hace 30 años en La Perla, cuando pretendieron convertir a ese baldío en una Copacabana limeña. Pretensión malograda por la humedad. ¿Qué? Es un escritor ampuloso, Pedro Camacho, ¿no? Castigo de camello que se obstina en pasar por el ojo de la aguja. Esto es bíblico, ¿no? Es decir, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, fantástico decir. Obstinación de un camello que se obstina a pasar por el ojo de la aguja devastó gargantas y bronquios de la aristocracia peruana. Vimos dónde estaba, sobre la costa atlántica, una costa... yo fui a Miraflores. ¿Tú viste? De tardecita, hermoso. La tarde ya y empieza la niebla además. Ahora, mi gran pregunta es... Bueno, este es el distrito de Miraflores, ¿sí? Donde la gente más distinguida va a tener sus casas de retiro y demás.
¿Qué diferencia podría tener estos kilómetros en cuanto al clima en los bronquios? Creo que muy poco. Lo fundamental es probablemente la cercanía con el puerto, que hizo que esa playa y esa estadía no fuera tan grata, ¿no? Y además la polución del Lima, que no se ve nunca el sol. Dicen que es un clima que nunca llueve, pero que está una neblina permanente. Siempre gris. Siempre gris. Primer paso. Miren todo lo que nos dio, fíjense lo que nos puede dar una novela, ¿no? Fue Joaquín, hijo único de una familia que, además de adinerada, entroncaba frondosa selva de árboles que son títulos y escudos con marquesados de España y Francia. Pero el padre del futuro referí, borrachín, había puesto de lado los pergaminos y consagrado su vida al ideal moderno de multiplicar su fortuna en negocios que comprendían desde la fabricación de casimires hasta la introducción del ardiente cultivo de la pimienta en la Amazonía. La madre, Madonna linfática, esposa abnegada, había pasado su vida gastando el dinero que producía su marido en médicos y curanderos, pues padecía diversas enfermedades de alta clase social. ¡Cha! 2 pinceladas te armó el panorama. Te armó el panorama. Ambos habían tenido a Joaquín algo crecidos, después de mucho rogar a Dios que les concediera un heredero. El advenimiento constituyó una felicidad indescriptible para sus padres, quienes desde la cuna soñaron para él un porvenir de príncipe de la industria, rey de la agricultura, mago de la diplomacia o Lucifer de la política. No, nos puso uno, es decir, nos da opciones, pero siempre como en un lugar destacado, es decir, en un lugar destacado, es decir, te damos todo esto de punto de partida. Fue por rebelde en insubordinación contra este destino de gloria crematística y brillo social que el niño resultó árbitro de fútbol, o más bien por insuficiencia de psicología. Pregunta tan rimbombante. Imagínense que están ustedes en la sala escuchando la radio y a través de la voz engolada de un introductor, de Luciano Pando, me está llegando esta descripción de los momentos iniciales de la vida de Joaquín. Fue por rebelde en insubordinación contra ese destino que el niño resultó árbitro de fútbol, o más bien por insuficiencia de psicología. No, fue por genuina vocación. Así que tenemos un gurí, y esto es Vargas Llosa, un premio Nobel, para los que no digan que no vemos literatura acá, que nos trae alguien que desde niño quiere ser, por vocación, juez de fútbol, destinado a ser el chivo expiatorio de nuestras ansias en las canchas de fútbol. Tuvo naturalmente desde la mamadera hasta el bozo una variopinta sucesión de institutrices importadas de países exóticos, Francia, Inglaterra. Y en los mejores colegios de Lima fueron reclutados profesores para enseñarles los números y las letras. Todos, uno tras otro, terminaron renunciando al pingüe salario, desmoralizados e histéricos por la indiferencia ontológica del niño ante cualquier especie de saber, ontológica del ser, ¿cierto? Es decir, una maestra habló, una maestra habló y dijo, burro. Dios permita que no escuche la hija de Federico que hable de la tolerancia y de la diversidad y de las inteligencias múltiples. No es burrés, va a aclararlo Pedro Camacho. Es indiferencia ontológica del ser a cualquier forma de saber.
Cuidado que esto va a seguir varios párrafos más. A los 8 años no había aprendido a sumar y del alfabeto a duras penas memorizaba las vocales. Solo decía monosílabos, era tranquilo, se paseaba por las habitaciones de la Perla entre muchedumbres de juguetes adquiridos en distintos puntos del orbe para distraerlo. Mecanos alemanes, trenes japoneses, rompecabezas chinos, soldaditos austríacos, triciclos norteamericanos, con expresión de aburrimiento mortal. Lo único que parecía sacarlo a ratos de su sopor brahmánico, ¿no?, como un brahman hindú, eran las figuritas de fútbol de los chocolatines Mar del Sur que pegaban cuadernos satinados y contemplaba horas de horas con curiosidad. Atención, miren que trajimos un premio Nobel de literatura a la clase, y se están riendo de él, que es el objetivo. Se están riendo con él de lo que él escribió. De lo que él dice que Pedro Camacho pasaba en sus radioteatros de Lima de los años 50. Aterrados ante la idea de haber procreado un fin de raza, hemofílico y tarado, esto se está propalando por la radio en Lima en los años 50 y está llegando a las salas de las casas. Que sería más tarde hazmerreír del público, los padres acudieron a la ciencia. Ilustres galenos comparecieron en la Perla. Fue el pediatra estrella de la ciudad, el doctor Alberto de Quinteros, quien desasnó luminosamente los atormentados. Alberto de Quinteros es el protagonista del primer radioteatro que tiene la novela. Alberto de Quinteros es un hombre entero en la flor de la edad. La flor de la edad de todos los personajes centrales de los radioteatros coincide con la edad de Pedro Camacho, la cincuentena. Y lo va a aclarar y va a aparecer Joaquín ahora dentro de un rato. Pero Alberto de Quinteros, en el primer radioteatro que aparece en los momentos previos a la boda de una sobrina de él, descubriendo una situación complicada a nivel familiar, humano, y bueno, que va a aparecer, no quiero contar más. Aparece Alberto de Quinteros. Dice, tiene lo que llamo mal de invernadero, les explicó. Las flores que no viven en el jardín, entre flores e insectos, crecen mustias y su perfume es hediondo. La cárcel dorada lo está atontando. Amas y dómines deben ser despedidos y el niño matriculado en un colegio para que alterne con gente de su edad. Será normal el día que un compañero le rompa la nariz. El otro día, dirigiéndome a mis maestras de escuela, le dije que una de las cosas buenas que había hecho la escuela era que igualarnos en ese sentido. Bullying mediante no se había igualado en ese sentido. Ahora, Había bullying. Y claro que había. No sabíamos cómo se llamaba. No sabíamos cómo se llamaba. No sé yo. Pero cuando uno grandote te pegaba, sabías que era. Y sabías que no te podías hacer el loco por encima de nadie, porque si no te la ibas a ligar. Bueno, el doctor le recomienda eso, que sería normal el día que le rompieran la nariz. Miren qué consejo más pedagógico, profundo y delicado. No te escuché. No te escuché. Delicado. Dispuesta a cualquier sacrificio con tal de desimbecilizarlo, la orgullosa pareja consintió en dejar que Joaquincito se zambullera en el plebeyo mundo exterior. Se escogió para él, claro está, el colegio más caro de Lima, los Padres de Santa María,
y a fin de no destruir todas las jerarquías, se le mandó a hacer un uniforme de color reglamentario, pero en terciopelo. No pierdan de vista que el taller se llama Literatura y Fútbol, ¿no? Pero están en presencia de un gran escritor, están disfrutando un gran escritor. Y la novela esta es para tomarla y leerla desde el principio hasta el final. La receta del famoso dio resultados apreciables. Es verdad que Joaquín sacaba notas extraordinariamente bajas. Eso no había mejorado. Seguía siendo lo que una maestra, que mantengo el anonimato, dijo. ¿Verdad? Seguía siendo. Y que para aprobar sus exámenes, áurea codicia que produjo cismas, sus padres debían hacer donaciones. Vitrales para la capilla del colegio, faldas de paño para los acólitos, pupitres robustos para la escuelita de los pobres, etc. Jamás supieron las maestras de nada de eso. Pero el hecho es que el niño se volvió sociable y que a partir de entonces se le vio algunas veces contento. Conste que avanzamos una caricia de la novela, ¿cierto? 5 párrafos. Nos hemos reído y nos vamos armando la composición de Joaquín. Lo que será la próxima hora. En esta época se manifestó el primer indicio de su genialidad. Su incomprensivo, paréntesis, su incomprensivo padre le decía Tara. Tara, un interés por el balompié. Cuando fueron informados que el niño Joaquín apenas se calzaba los zapatos de fútbol, de anestésico y monosilábico, se transformaba en un ser dinámico y gárrulo, sus padres se alegraron mucho. Y de inmediato adquirieron un terreno contiguo a su casa de La Perla para construir una cancha de fútbol de proporciones apreciables donde Joaquincito pudiera divertirse a sus anchas. ¿Están viendo algún espejo de la realidad que los ha circundado en algún momento? Tal vez. Por eso se ríen tanto. Se vio a partir de entonces en la neblinosa avenida de las Palmeras de La Perla desembarcar del ómnibus del Santa María a la salida de clases a 22 alumnos. Cambiaban las caras, pero permanecía el número, que venían a jugar en la cancha de los Sinostrosa Belmont. La familia regalaba a los jugadores después del partido con un té acompañado de chocolate, gelatinas, merengues y helados. Los ricos gozaban viendo cada tarde a su hijo Joaquín jadeando feliz. Solo después de algunas semanas se percató el pionero del cultivo de la pimienta en el Perú que ocurría algo extraño. Atención, la forma de narrar de Pedro Camacho no dice el papá de Joaquín, le dice el título, ¿no? El pionero del cultivo de la pimienta en el Perú que ocurrió algo extraño. Solo semanas después, 2, 3, 10 veces había encontrado a Joaquincito arbitrando el partido. Con un silbato en la boca y una gorrita para el sol, corría tras los jugadores, señalaba faltas, imponía penales. Aunque el niño no parecía acomplejado por cumplir este papel, en vez de ser jugador, el millonario se enojó. Los invitaba a su casa, los engordaba con dulce, le permitía codearse con su hijo de igual a igual, y tenían la desfachatez de relegar a Joaquín a la mediocre función de árbitro. Estuvo a punto de abrir las jaulas de los Doberman y dar un buen susto a los frescos. Mr. Burns, el rico de los Simpson, tiene una jaula donde saca a los perros cada vez que tiene que correr a Homero de la casa o a quien fuera que le vengan a pedir algo, suelta a los perros. Pero se limitó a recriminarlos. Ante su sorpresa, los muchachos se declararon inocentes.
Juraron que Joaquín era árbitro porque le gustaba hacerlo, y el damnificado corroboró por Dios y por su madre que era así. Unos meses después, consultando su libreta y los informes de sus mayordomos, el padre se enfrentó a este balance. En 132 partidos disputados en su cancha, Joaquín Inostroza Belmont no había sido jugador en ninguno y había arbitrado 132. Cambiando una mirada, los padres subliminalmente se dijeron que algo andaba mal. ¿Cómo podía ser esto la normalidad? Nuevamente fue requerida la ciencia. Fue el más connotado astrólogo de la ciudad. Se bandea de lo que es la ciencia y va a un astrólogo, ¿no? Fue el más connotado astrólogo de la ciudad. Un hombre que leía las almas en las estrellas y que restañaba los espíritus de sus clientes. Él hubiera preferido amigos. Mediante los signos del zodíaco, el profesor Lucio Acémila, quien después de muchos horóscopos, interrogatorios a los cuerpos celestes y meditación lunar, dio el veredicto que si no el más certero, resultó el más halagüeño para los padres. ¿Qué le dice el creador de los horóscopos? El niño se sabe celularmente un aristócrata y fiel a su origen, no tolera la idea de ser igual a los demás. Les explicó quitándose las gafas para que fuera más notoria la lucecita inteligente que aparecía en sus pupilas al emitir un pronóstico. Pregunta, ¿no? Para que fuera más inteligente la lucecita inteligente que aparecía en sus pupilas al emitir el pronóstico. Prefiere ser referí a jugador porque el que arbitra un partido es el que manda. ¿Creían ustedes que en ese rectángulo verde Joaquincito hace deporte? Error, error. Ejercita un ancestral apetito de dominación, de singularidad y jerarquía, que sin duda le corre por las venas. Sollozando de felicidad, el padre sofocó a besos a su hijo, se declaró hombre bienaventurado y agregó un 0 a los honorarios ya de por sí regios que le había pasado el profesor Acémila. Convencido de que esa manía de arbitrar los partidos de fútbol de sus compañeros resultaba de avasalladores ímpetos de subyugación y prepotencia que más tarde convertirían a su hijo en dueño del mundo, o en el peor de los casos del Perú, el industrial abandonó muchas tardes su múltiple oficina para debilidades de león que lagrimea viendo a su cachorro despedazar a la primera oveja, venir a su estadio privado de La Perla a gozar paternalmente viendo a Joaquín enfundado en el lindo uniforme que le había regalado, dando pitazos detrás de esa bastarda confusión. Y acá aparece lo raro, ¿no? Paréntesis, signo de interrogación. Los jugadores, es decir, piensen, y aquí ya les estoy contando y adelantando, que Pedro Camacho empieza a sufrir en su propia prosa, que él no se lee a sí mismo cuando escribe, sino que lo escribe todo lo que tiene armado dentro de su cabeza, viene escribiendo esa parrafada y dice, enfundado en el lindo uniforme que le había regalado, dando pichazo detrás de esa bastarda confusión. ¿De quién estoy hablando? ¿De los jugadores de fútbol? No lo sabe, entonces pone paréntesis, signo de interrogación, comillas. Los jugadores, ya habrá tiempo para que en el momento de leerlo al aire, esto quede o no quede. Es decir, y ahí están... Suspenso. Claro, están apareciendo las huellas primeras de que esa cabeza creativa, hablamos del autor como un dios, como un creador, como un mago, como un demiurgo, alguien que está creando algo de la nada, empieza a tener flaquezas. Empieza a tener flaquezas. Y estas flaquezas, en los párrafos más adelante, ustedes cuando lo lean hoy en su tranquilidad, van a aparecer otros muchos más signos de interrogación, diciendo, ¿de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de este o estoy hablando del teleteatro de la mañana? Entonces lo pone entre comillas y sigue, porque es una prosa que se desborda.
Sí, creo que la forma de leerla es esa. No se olviden que esto se está transmitiendo por radio. Entonces, es una prosa que no puede detenerse para ir para atrás. Vas a leer un párrafo más y lo dejamos acá y vemos si lo seguimos la sesión que viene, pero supongo que sí. 10 años después, los confundidos padres no tuvieron más remedio que empezar a decirse que tal vez las profecías astrales habían pecado de optimistas. Joaquín Inostroza Belmont tenía 18 años y había llegado al último grado de la secundaria varios años después de sus compañeros de comienzo y solo gracias a la filantropía familiar. Los genes del conquistador del mundo que, según Lucio Acémila, se camuflaban bajo el inofensivo capricho de arbitrar fútbol, no aparecían por ninguna parte y en cambio, terriblemente, se hacía inocultable que el hijo de aristócratas era una calamidad sin remedio para todo lo que no fuera cobrar tiros libres. Su inteligencia, a juzgar por las cosas que decía, lo colocaba darwinianamente, es decir, en la teoría de la evolución de las especies de Darwin, darwinianamente hablando, entre el oligofrénico y el mono, y su falta de gracia, de ambiciones, de interés por todo lo que no era esa agitada actividad de referí, hacían de él un ser profundamente soso. Lo único que servía era para ser juez de fútbol. Bueno, esto que estamos leyendo es parte de una novela. Fíjense que para traer una novela tenemos dos posibilidades. O hacemos hay unas películas fantásticas, ya que hablaste de cine, y que es un tema que nos interesa. Hay el Club de las Lecturas de Jane Austen, que se sientan todos a conversar sobre una novela que ya leyeron, ¿cierto? Entonces sí, el club de los lectores de La Cáscara de Papa. Es decir, pero ¿qué ocurre? Todos tenemos conocimiento de la novela. No es nuestro caso. Es decir, simplemente lo que estoy haciendo yo es tirándoles unas carnaditas al agua para que vengan y leer este capítulo, y si interesa, luego, este sí lo tengo en formato digital apropiado. De acuerdo. Yo lo quiero. Bueno, vamos a pasar. Esto es un capítulo. Los dislates van a empezar a juntarse a partir de estos párrafos iniciales. Pero una novela es más difícil de tratar de un cuento, no tiene el principio y el fin en una sola sesión, sino que exige poder de concentración y de pronto de lectura previa que vamos a pedirle para la próxima sesión. Nos vemos el miércoles.